Bienvenidos. En este corto podcast les hablaremos sobre los grandes contribuyentes al psicoanálisis, sus teorías que influyeron en la comprensión de la mente y la conducta humana. Objetivo del psicoanálisis. El objetivo del estudio del psicoanálisis en sus inicios fue marcado por grandes personajes que con sus aportes al estudio del inconsciente y sus manifestaciones lograron transformar la manera de estudiar y comprender la conducta humana, lo psíquico, nuestro interior, los sueños, los síntomas y nuestras relaciones humanas. A través de las ideas de Freud y gracias a su postura, entendemos los conflictos inconscientes originados en la infancia que influyen fundamentalmente en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. En este podcast voy a hablarles sobre Sigmund Freud, el neurólogo austriaco considerado el padre del psicoanálisis. Freud transformó la manera de entender la mente humana al proponer que gran parte de nuestra conducta se explica por procesos inconscientes. Para él la mente se organiza en 3 niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. También planteó el modelo estructural formado por el ello, que busca el placer, el yo, que media entre deseos y realidad, y el superyo, que representa las normas morales. Otro de sus aportes fue la teoría del desarrollo psicosexual, que explica cómo la personalidad se forma en etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital, y cómo los conflictos no resueltos en cada una pueden influir en la vida adulta. En el ámbito clínico, Freud desarrolló técnicas como la asociación libre y el análisis de la transferencia, que permitieron acceder al inconsciente y tratar síntomas psicológicos. Aunque algunas de sus ideas han sido criticadas, Freud abrió un camino que cambió para siempre la psicología. Su legado nos recuerda que gran parte de lo que somos se construye a partir de lo que no siempre podemos ver, o sea, de nuestro inconsciente. Muchas gracias. Hablaremos sobre Carl Gustav Jung, quien fue un médico psiquiatra y psicólogo fundador de la psicología analítica. Carl Jung basó sus estudios principalmente en la comprensión del inconsciente humano. Entre sus aportes encontramos el inconsciente colectivo, como una herencia psíquica, un reservorio de experiencias y saberes compartidos por toda la humanidad. Dentro de este inconsciente se encuentran los arquetipos, que son patrones universales de pensamiento y conducta que se manifiestan en nuestros mitos, religiones y sueños. Funcionan como guías internas que influyen en cómo nos relacionamos con el mundo. Entre los más relevantes encontramos la persona o la máscara social que usamos para adaptarnos y presentarnos ante el mundo, la sombra, que es la parte oscura y reprimida de nuestra psique, el ánima y el ánimus, que son los aspectos femeninos y masculinos que habitan en la psique de sexo opuesto. Propuso también la individuación. Jung veía el desarrollo psicológico como un proceso de individuación cuyo propósito es integrar todas las partes de la psique, tanto consciente como inconsciente, incluso la sombra y sus arquetipos. Al reconciliar estos opuestos internos, el individuo alcanza un estado de totalidad y plenitud que Jung llamó el ser. Para entender cómo cada persona navega este viaje de individuación, Jung desarrolló la teoría de los tipos psicológicos. En su libro de 1921 es la obra fundamental que explica cómo las personas se orientan en el mundo de manera distinta. Esta teoría se basa en 2 actitudes principales y 4 funciones psicológicas. Dentro de las actitudes encontramos extraversión e introversión, y dentro de las funciones encontramos funciones racionales compuestas por pensamiento y sentimiento y funciones irracionales compuestas por sensación e intuición. La combinación de una actitud dominante y una función principal Jacques Lacan, psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés del siglo XX. Fue una de las figuras de mucha controversia, ya que propuso las vueltas de las teorías de Freud, pero dando su propia interpretación y enfocándose hacia lo lingüístico y la comprensión del inconsciente. De sus aportes al psicoanálisis podemos hablar de cómo se enfatizó en la lingüística, el estructuralismo y la filosofía, dándonos como parte fundamental de la comprensión del sujeto y su inconsciente. En 1936, Lacan publicó el concepto del estadio del espejo. Esta obra fue su primera contribución al psicoanálisis. En esta teoría, Lacan nos lo describe como una fase de desarrollo psíquico donde los niños entre los 6 y 18 meses ya reconocen su propia imagen en el espejo. Esta teoría con el tiempo se perfeccionó con el fin de mostrar el desarrollo de las impresiones
personalidades y comportamiento de los niños. Una más de sus obras destacadas y aporte significativo fue la teoría de los tres órdenes, donde nos describe lo imaginario, lo simbólico y lo real. Para Lacan, estos tres elementos constituyen la base del funcionamiento del psíquico de los seres humanos. Ya definiendo un poco de estos tres elementos, si hablamos de lo imaginario, se basa en nuestras percepciones hacia los demás y en qué nos quieren decir al comunicarse. Ahí empieza la formación del ego. Lo simbólico es esta formación del sujeto y la importancia del lenguaje en la construcción del sentido y la realidad. Y si hablamos de lo real, es aquello que no se puede expresar a través del lenguaje, aquello que desestabiliza lo imaginario. Muchas gracias. Melanie Klein fue una influyente psicoanalista. Fue la creadora de la teoría de funcionamiento psíquico. Su trabajo revolucionó la psicología y la teoría psicoanalítica, especialmente en lo que se refiere al psicoanálisis infantil. Su enfoque se centró en el análisis de los niños y la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo psicológico. Introdujo conceptos claves como el objeto interno y la posición depresiva, que ha sido de suma importancia para entender. Karen Mahler, una psicoanalista pionera en el estudio del desarrollo infantil. Sus aportes fueron fundamentales para comprender cómo se forma la identidad y la autonomía en los primeros años de vida. Teoría de la separación-individuación. Mahler demostró la teoría de la separación-individuación, que explica cómo los niños entre los 6 meses y los 3 años de vida pasan de una relación de simbiosis con la madre a reconocerse como seres independientes. Existen diferentes subfases: fase simbiótica, fase práctica, fase de acercamiento y consolidación de la individualidad. Según Mahler, este proceso tiene varias fases. Primero, la simbiosis, cuando el niño siente que es uno con la madre. Luego, la práctica, en la que comienza a explorar el entorno. Después, el acercamiento, donde necesita seguridad mientras se aleja. Finalmente, la consolidación de la individualidad, cuando logra una identidad más estable y separada. Importancia del vínculo materno. En conclusión, Margaret Mahler nos mostró la importancia del vínculo madre-hijo en la construcción de la identidad y la autonomía. Sus aportes al psicoanálisis nos permiten entender mejor cómo los primeros años de vida marcan la forma en la que nos relacionamos con los demás. Además de ello, aportó al psicoanálisis una comprensión esencial del desarrollo a temprana edad a través de su teoría de la separación e individuación, y demostró que el proceso de autonomía e identidad del ser humano surge de la relación madre-hijo. Hoy entendemos que la construcción del yo y la capacidad de establecer vínculos y la salud emocional dependen en gran medida de estas primeras experiencias. Muchísimas gracias por estar. Podemos concluir que las grandes contribuciones teóricas y la manera en que se trató de comprender la mente y lo que conlleva a nuestras conductas fueron bases fundamentales del objetivo del psicoanálisis, como la disciplina que se extendía por medio de diversas contribuciones, tales como la estructura de la personalidad, que nos permite comprender la mente como esos constantes impulsos y tensiones, o la dinámica psíquica, donde nos enseñan que las conductas tienen un sentido y una función, el cual nos permite explorar en el concepto del ser humano, o en prácticas clínicas, la ciencia y la psicología, y también la psicoterapia. Con el paso del tiempo, el psicoanálisis no solo fue una teoría inventada por varios filósofos e investigadores, se volvió una revolución referente a la concepción y el camino para la comprensión de toda conducta del ser humano. Las cuales con sus pioneros principales logramos evidenciar sus aportes que hoy en día siguen siendo enfoques de estudios para el crecimiento del conocimiento del ser humano. Los grandes aportes que han conllevado a consolidar este enfoque tan importante para la vida y el entorno en el que se encuentra inmerso el individuo desde antes de nacer, con sus contribuciones teóricas y prácticas, siempre con el propósito fijo de buscar el entendimiento del lamento humano y el porqué de las acciones de su vivir. Así como Melanie Klein, que por medio de sus estudios observables y con simples objetos como fueron los juguetes infantiles, plasmó las emociones que el niño experimenta a diario en su entorno y que a través del juego manifiesta sus sentimientos, sean positivos o negativos, en algunos casos llamados espejos de la conducta, la cual siempre reflejará la manera en que el infante se va formando como individuo colectivo, personal, colectivo y social en la vida.